Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Simpatía por la industria musical, el podcast propulsado bajo el dial digital de Subterfuge Radio, que se realiza en el estudio Alfonso Santisteban de la calle El Mirante para uso y disfrute de curiosos, estudiosos y apasionados por el entorno y el ecosistema que supone la industria de la música y sus aledaños. Seguimos disfrutando como el primer día de compartir tiempo y micrófono con personajes relevantes que nos ayudan con su experiencia a dibujar un mapa preciso de situación del sector, desde un punto de vista donde la experiencia vital y personal prima solo sobre lo reflexivo, asignatura que queda pendiente para el escuchante. Hoy volvemos al periodismo musical, al de raza, al del pie de escenario, a ese que desde lejos ve que el que lo ejerce es un apasionado de su profesión. Una visita ilusionante de alguien que dignifica el sector, acercando al consumidor, al lector, esas dosis de información extra que te acerca a las propuestas artísticas de manera honesta. Un tipo cuanto menos necesario en un sector en constante transformación y evolución que lucha porque el humano siga primando sobre lo artificial. Un auténtico placer, pues, recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio a la palabra y el testimonio de Fernando Neira. Bienvenido, Fernando. Muy buenas, Carlos. Me dejas azorado, agradecido y un placer estar aquí contigo. Bueno, hablábamos... ¿Sabes qué me ha costado? Sí, lo sé. Y hablábamos antes, decías, joder, ¿quién te queda? Y te decía que mucho y sobre todo también, claro, en los distintos planos, ¿no? Y que tengo que confesar que bueno, pues tener a un periodista delante me impone doble dosis de tensión porque, bueno, al final es cambiar un poco, tornar los papeles, aunque, bueno, sabes que esto... Con esta cara de bueno, Carlos. No, y no es un ejercicio, siempre lo digo, no es un ejercicio periodístico, sino bueno, pues al final es esa especie de hacer esa especie de enciclopedia sonora que bueno, que estoy disfrutando tantísimo y que bueno. Es una labor fantástica y encomiable, me apetecía decirlo y además me apetecía decírtelo en vivo y en directo aquí a la cara porque es una cosa fascinante. Muchísimas gracias. Trabajazo, pues nada, lo dicho, bienvenido. Mira, vamos a arrancar con esa bio que tienes en tu web, ¿no? Que dices, enamorado de la música popular desde donde alcanza mi memoria. ¿Hasta dónde alcanza esa memoria? ¿Cuándo sucede ese match con la música? Pues hasta donde alcanza la memoria de los seres humanos, que suele ser a partir de los 3 años, según los neurólogos y según Oliver Sacks y toda esta gente. Es decir, yo me acuerdo siempre de estar con música entre las manos y de lo que no me acuerdo me lo traía a la memoria mi madre. Mi madre me decía que antes de aprender a hablar cantaba mis manos en tu cintura, de Adamo, que debió de ser mi primera canción favorita, lo cual es divertido porque tampoco me parece una canción tan fabulosa, pero bueno, imagino que con 2 años la canción es bonita y no me parece mala elección. Y luego ya pues las primeras cintas de casete. Ten en cuenta que somos 2 hermanos, mi hermano me saca 10 años y ese es un factor fundamental. Mi hermano es muy melómano, quizá no tanto como yo, pero es que él tenía también el veneno de la música en la sangre y eso se contamina, se inocula de una manera muy directa. Joder, la importancia al final de los hermanos, sí, que ha salido muchas entrevistas. Bueno, en mi mismo caso es mi hermana, ¿no? Que también tenía 3 años más que yo, pero claro, era una avanzada y la que llevó los primeros discos que a mí me cambiaron. Sí. Nos lo comentan muchísima gente, muchísimos oyentes en el Hoy por Hoy cuando llaman para pedir canciones, para comentar alguna historia musical en nuestras secciones los viernes. Es un elemento muy habitual en las conversaciones. Los familiares en general, pero los hermanos en particular. Totalmente. Bueno, y con el periodismo, ¿recuerdas cuándo sentiste que querías ser periodista, perdón? Supongo que también desde siempre. No he tenido una pulsión de músico frustrado, es decir, nunca me he sentido en esa necesidad. Sí que tengo estudios musicales, sí que estuve en el conservatorio un montón de años y me parece que es conveniente el tener una formación musical básica, más allá de la información bibliográfica o del conocimiento adquirido en la materia. Pero, claro, el periodismo me motivaba mucho por el hecho de escribir y de contar, de ser testigo, de poner en valor las vidas de los demás, el poder curiosear. Creo que
el ánimo de persona curiosa, de persona interesada por lo que sucede en su entorno, me llevó, eso combinado con el placer y la fascinación por la escritura, me llevó de cabeza al periodismo. Luego, el periodismo que empezó siendo escrito, pues ahora ya sabes que hay que estar pendiente de los streamings, que de vez en cuando te preguntan cosas en los documentales y entonces te sientes absolutamente abrumado por los focos y por estas cosas, pero bueno, es lo que toca. Bueno, y hablabas antes de que las manos en tu cintura Adamo, como referente lejano de la música, y a nivel periodístico, ese primer programa de radio que te enganchó, esa primera voz que te pudo... Sin ningún género de dudas, Ciclos de Vicente Cajiao. Me parece un programa fabuloso, lo integro. Estaba antes Carlos Finali, que también le seguí y al que tengo todas las mejores palabras para él. Y luego llegaría Jorge Flo en la época de un programa que se llamaba Música Privada, cuando se produjo la eclosión de esto que se llamaba nuevas músicas instrumentales, que algunos decían New Age, pero sonaba bastante peyorativo. Pero mucho antes, sin ningún género de dudas, Vicente Cajiao, que me parece una de las personas capitales en el mundo de la difusión musical en España y mucho menos puesta en valor de lo que debería. Es una voz que estuvo al frente de Ciclos durante, 15, 18 años, en la época de Radio Popular, coincidió con Manolo Fernández, con todos los grandes de los micrófonos musicales en este país. Se habla poco de él y la pasión, el conocimiento que transmitía en la materia y cosas que hacía en su momento que eran muy transgresoras, como dejar sonar íntegras las canciones, no las pisaba. Imagino que las discográficas en su día se pondrían de los nervios con él, pero lo hacía. Los fines de semana emitía discos íntegros. O sea, yo conservo TDKs o cintas aún más baratas, pues yo qué sé, pues con álbumes enteros de Santana, de Genesis, de Pink Floyd, cosas que evidentemente tu economía no te permitía tener y que de pronto, pues Muddy Blues, yo me acuerdo de tener una copia casera grabada del programa de Vicente Cajiao, fíjate de qué cosas me vienen a la cabeza, de To Our Children, que es un disco precioso de finales de los 60. Y aplicaste eso en tu primera aventura radiofónica, que es Diapasón, ¿no? La cadena Rato, ¿no? Diapasón, cuando era un pipiolo, sí, supongo que sí. Estamos hablando del Pleistoceno, medio o inferior. Pero es que hace muchísimo de aquello, Carlos. Pero sí, era un programa que en aquella época el nicho que encontré fue precisamente el de las músicas instrumentales, no solamente las nuevas músicas, sino también las músicas folclóricas, la world music, las músicas étnicas. Evidentemente de eso había poco y era la forma de decir cuando tienes 18 o 20 años, oye, yo puedo hacer un programilla los fines de semana que no tenéis con qué llenar la programación, pues os lleno yo 2 o 3 horas o las que me dejéis. Y eso se llamaba Diapasión, que me parecía un nombre ingeniosísimo en esa bisoñez de que tienes una idea y piensas que eres el primero en la historia que la ha tenido, y luego descubrí que era un nombre, ese juego entre pasión y diapasón, que se había utilizado, que lo han utilizado, por ejemplo, en un festival en Palencia, con P, y en me parece que hay una composición de Llorenç Barber, este hombre especializado en campanas, que se llama así. Entonces, pues bueno, pues esos fueron los primeros pasitos. ¿Tienes grabados? Tengo alguna casete en mi casa de Galicia que espero que no vea la luz. Bueno, luego una breve etapa en ABC y en la información de Madrid, en esa época que los kioscos estaban plagados de distintas cabeceras. No tan breve en el caso de ABC, debemos ser como 4 años. 4 años, vale. Tenemos un pasado, oye, con todo el cariño. Bueno, que es en el 95 cuando llegas al país, que ha sido tu casa, ¿no? ¿Cómo llegas al país? Pues llego al país a través de la información local, no de la información cultural. Yo en la información de Madrid me especialicé en información de la Comunidad de Madrid. Yo soy un apasionado también de la política y de la información, de la actualidad. Y en aquella época, que era muy ardorosa y muy tumultuosa en el ámbito político, bueno, como todas, solo que entonces no teníamos ultraderecha y no se vivía tan mal la política. Pero bueno, en aquella época que coincidió con un momento de cambio político en la comunidad,
yo me encargaba de la información de los pueblos, no de Madrid capital, sino de todos los demás municipios. Y hubo un escándalo bastante sonado por entonces en el ámbito autonómico en el municipio de Getafe, con unas comisiones, un funcionario que se suicida, un concejal de Abastos que termina en la cárcel, en Carabanchel, y bueno, pues tuve la suerte de estar ahí muy metido en el ajo y de conseguir alguna información que no tenían otros compañeros y compañeras de otros medios. Entonces, los compañeros del País, concretamente, desde aquí mi agradecimiento y mi cariño a Alex Grigelmo y a Juan Antonio Carbajo, que eran los jefes de la sección de local, pues preguntaron quién era ese tipo que estaba haciendo esa información, y un día me llamaron y me dijeron, ¿puede ser colaborador y a escribir sobre Getafe? Y bueno, pues empecé escribiendo sobre Getafe, sobre Fuenlabrada, sobre educación, sobre universidad, cosas así, chico, de todo. Y ya yendo a la redacción. Sí, supongo que ha prescrito el delito y que se puede contar que durante 2 o 3 años estuve yendo a Miguel Yuste 40 sin ningún tipo de vinculación contractual. Pues esas cosas que pasaban en aquellos tiempos. No es lo normal ni lo deseable, pero era lo que sucedía, y era una época en la que se trabajaba mucho y en la que tengo unas memorias en la cabeza maravillosas. ¿Y cómo era esa redacción en el 95 del País? Tenía que ser algo alucinante, ¿no? Para un tío que está enamorado de la profesión, como has demostrado siempre, tendría que ser algo chiflante, ¿no? Claro, es que era un hervidero. Ahora, cuando vas por Miguel Yuste hay poca gente, no hay unos asientos designados para cada uno. Aquello, pues fíjate, es que en aquella sección de Madrid, que dentro de un ecosistema tan colosal como era y sigue siendo el País, parece que Madrid era una sección como más humilde, y ahí estaba Alex Grigelmo, una primerísima firma en la historia del periodismo de este país, Juan Antonio Carbajo, que ha hecho de todo y que es además íntimo amigo y una de las personas que más me ha enseñado en esta profesión, José Manuel Romero, que es subdirector, que ha hecho también de todo. Estaba Jan Martínez Arens, que ahora es el director de la edición de América. Bueno, había ahí José Antonio Hernández, que luego fue uno de los grandísimos periodistas de tribunales. Ana Alfajeme, que luego sería redactora jefa y que es una enamorada de la información cultural y de la información social, una parte de ese pálpito y de ese empeño por acercar cosas que se salgan del mundo de la política y que nos afectan de una forma más directa como ciudadanos de a pie, de todo ese impulso social y cultural, pues probablemente vendría de ella y de Javier San Pedro, una voz ahora conocidísima en A Vivir, no sé, gente fabulosa, que estaban todas y todos sentados en un espacio de 6 metros cuadrados, y yo de pronto ahí con 20... Con humo de tabaco por todos lados. Yo creo que ya no se fumaba. Yo creo que no, sí, fíjate, en el 97, chico, me haces dudar. Sí. Me haces dudar. Seguro. En el 95 en la información de Madrid se fumaba. Se fumaba mucho. Y me parece va asociado muy a la imagen, ¿no? De repente Lugrán también, que eran esas redacciones, ¿no? Que veías en la tele ahí llenas de... Sí que me acuerdo de ver aparecer por ahí a los protagonistas de lo que iba a ser la grabación de Periodistas, de la serie Periodistas, que no me acuerdo si era en Telecinco. Y aparecían ahí, además nos decían, no, vosotros seguid, nos miraban como si fuésemos unos especímenes extraños, como si fuesen a un zoológico y estuviesen comprobando el comportamiento de las especies animales. Decían, no, o sea, como si no estuviésemos. Entonces querían conseguir esa invisibilidad para que luego pues pudiesen adquirir esos hábitos, esos tics, esas pautas de comportamiento. Bueno. Era muy gracioso. Luego en la serie, yo no soy muy televisero, quizá porque tampoco me da tiempo, pero yo creo que en la serie cometían fallos como que sonaban demasiado poco los teléfonos en una época en lo que aquello era una jaula de grillos, no paraba de sonar todo y de... Incluso había tantas llamadas a veces a horas tan intempestivas que una frase, un leitmotiv en aquella segunda planta de Miguel Yuste era:
no cojas ese teléfono, no vaya a ser una noticia. Porque te podía partir toda la sección. Claro, de pronto te llama, yo qué sé, un concejal de no sé dónde diciendo que va a ser una cosa gordísima y ya cuando estaba camino de rotativas todo. Claro. ¿Y cómo es esa transición de la política, digamos, la información local o política, etcétera, a la cultural musical? ¿La vas compaginando? Sí, bueno, yo al periodismo local le tengo que agradecer que me parece que es una cantera muy atractiva en el sentido de que te permite husmear y picotear de todo. Y aunque soy un gran amante de la especialización, y yo me he convertido en un periodista bastante especializado en el mundo de la cultura, y más concretamente quizá en el mundo de la música, sí que creo que nos viene muy bien una formación global. Y además yo creo que los periodistas debemos ser... O sea, yo no tengo conocimientos suficientes para abordar una conversación en profundidad sobre, yo qué sé, sobre el conflicto en Gaza. Bien. Pero me parece incomprensible que un periodista no esté un poco al tanto de lo que se cuece aquí y allá, incluso en áreas muy alejadas de su ámbito de acción. En aquel momento, en el país había en la jerga interna, había una distinción esto es una cosa que a la gente le divierte porque es solamente de prensa escrita, entre Durex y Blandi. Suena muy extraño, incluso un poco como profiláctico, pero Durex era la información seria, nacional, seria entre comillas, evidentemente, nacional, internacional, economía, y Blandi era deportes, cultura, sociedad. Y entonces había Blandi en la sección de Madrid y de vez en cuando pues yo les decía, oye, que yo me gusta mucho la música, me gusta la cultura, si alguien necesita algo, pues que lo diga. Y a través de Vicente Jiménez, que en aquel momento, luego actual director del diario AS, culé como yo, de pro, y una persona también maravillosa y un gran maestro para mí, para muchos periodistas. Él había asumido la dirección del País de las Tentaciones y empecé a contarle cosas. Oye, me acuerdo que la primera vez que le visité fue para contarle diciembre del 95 probablemente, que había un personaje en el pop portugués del que se estaba hablando muchísimo en Portugal, que se llamaba Pedro Abrunhosa. Y le decía, Vicente, es que compartimos península, estamos aquí al lado y no sabemos absolutamente nada de esta gente. Y me decía, cierto, no sé quién demonios es este tío. Y era tan conocido en aquel momento, fue un personaje efímero, pero era tan conocido que incluso había un modelo de coche, diría que un Opel, que se llamaba Opel Vandemonio, que era el nombre de su banda, Pedro Abrunhosa y los Vandemonio. Y entonces escribí un artículo, un perfil sobre Pedro Abrunhosa, y ese fue el primer artículo que escribí en El País de las Tentaciones. Me estás haciendo que me sienta una abuela cebolleta, Carlos. Y bueno, esos son tus primeros cometidos donde combinas, digamos, lo que es información ya con crítica o en principio... Sí, había empezado en la crítica, fíjate, había empezado antes en la época de ABC, que es como del 90 al 94. Me acuerdo que la primera crítica que me tocó también fue lo mismo. Me acerqué, yo estaba en la sección de local, también me encargaba de pueblos, de pueblos mucho más pequeños que Getafe, hacía información de cosas de Cienpozuelos, de San Martín de la Vega, de Titulcia, de pueblos muy pequeñitos de la comarca de Las Vegas, del sur de Madrid. Yo tengo unos tíos muy, muy queridos en esa zona, y entonces aprovechaba su casa como centro de operaciones, como cuartel general, y me iba a los ayuntamientos a hablar con los alcaldes. Yo nunca he tenido coche, sigo sin estar motorizado, sin tener carnet de conducir, entonces me cogía los autobuses interurbanos para ir de pueblito en pueblito. Y la sección de espectáculos dio la feliz coincidencia de que en ABC, en Juan Ignacio Luca de Tena, entonces era Josefa Valcárcel, estaba pegada a la sección del local. Entonces me acerqué a decirles, oye, que sepáis que yo tengo un programa en una emisora minúscula que hablo de nuevas músicas, de música instrumental, de música folk, no sé qué. Y sucedió eso que te contaba antes del nicho. Ahí tenían a gente muy cualificada, Manuel Martínez Cascante, Manuel de la Fuente, que sabían mucho y muy bien de los grandes nombres del mundo del pop y de las músicas más masivas, pero de pronto me dijeron, ostras, mañana viene un tío, no sé si te sonará, aquí a Madrid, al Teatro Monumental, que se llama Philip Glass.
Es que no sabemos de qué va. Lo que hemos escuchado nos parece una marcianada, debe ser una cosa muy monótona. ¿Tú te irías a cubrir el concierto de Philip Glass? Y mi primera crítica fue un concierto de Philip Glass para ABC. Y ahí, bueno, ya coges el tren poco a poco ya para especializarte en lo que... Sí, exactamente. En lo que es eso, que me imagino que, bueno, claro, echas la vista atrás, hablas, bueno, hasta ese casi de motorizarte para ir a sitios, tal, es total, que ahora ya la inmediatez de todo el consumo, que echar la vista atrás ahora con lo que ha evolucionado la crítica y la evolución, y la crítica y la información cultural, con toda la llegada ahora, el tener que cambiar esos cánones por todo lo que hay que adaptar ahora, porque todavía eres una persona joven, con redes sociales, la era del streaming... O sea, que me imagino que ahora, sobre todo cuando haces un ejercicio de echar vista atrás, es increíble, ¿no? Lo que ha cambiado y lo que es un ejercicio increíble, es entrañable. Y, yo intento evitar la nostalgia, a pesar de que la genética gallega a veces me lo pone un poco difícil en ese sentido. Pero sí, lógicamente ha cambiado. Y no te podría decir solo con una palabra, sin matiz, si para bien o para mal. Ha cambiado en totalmente. Todas las direcciones. Pero bueno, sí que es verdad que supongo que la crítica ha vivido momentos mejores que el actual. Aquel, desde luego, probablemente lo era. Y yo sí que me acuerdo de, siendo muy bisoño, muy chavalín, veinteañero por los pelos, de encontrarme en los conciertos con una figura desaparecida hace años, desgraciadamente, y absolutamente señera. Y también poco reivindicada, yo creo, en el periodismo musical, que es Nacho Sáenz de Tejada. Y lo que voy a decir ahora es literal, Carlos. Yo cuando coincidía con Nacho Sáenz de Tejada en la puerta de los teatros o de los lugares o de los pabellones donde iba a cubrir un concierto, si veía que estaba Nacho Sáenz de Tejada por el país, a mí me temblaban las piernas. Porque decía, ¿qué demonios hago yo aquí? Que soy un pipiolo ignorante delante pues de... Pensabas más si lo leía él, ¿no? Claro. O sea, es que no tiene por dónde empezar. O sea, me come con patatas este señor, ¿no? Entonces, pues bueno, era muy impactante y luego tuve la suerte de entablar amistad con él. Era una persona así muy seria, muy circunspecta, de aspecto en principio un poco imponente, porque además era altísimo, muy poco dado a la efusividad de entrada, y luego era un trozo de pan, y la verdad es que lo que me queda en la memoria de él es todo muy bonito. Bueno, supongo que estarás harto de hablar de la pérdida de prescripción, etcétera, eso, pero bueno, asumes que el rol del periodista musical, bueno, pues es diferente, ¿no?, a cuando empezaste, ¿no? Al final hablábamos al principio de la introducción de ecosistema, ¿no?, de cada uno de las fichas, que en el tablero, ¿no?, el periodista tenía un rol que evidentemente ha cambiado, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, no, o sea, tampoco se trata de tirarse de los pelos, ni de soltar muchas y gruesas lágrimas. Pero no lo entiendo muy bien. O sea, esa pérdida del factor de la prescripción me parece un poco paradójica, teniendo en cuenta que 30 y tantos años después de estos episodios que estábamos contando en plan batallitas pues, históricas o entrañables, el acceso que tenemos a la música es mucho mayor del que teníamos entonces. Ya no es necesario que Vicente Cajiao nos ponga un disco de Moody Blues en los sábados, aunque los de Universal entonces se llevasen las manos a la cabeza porque sonaba un disco de 3/4 de hora íntegro del tirón sin ningún tipo de corte. Ahora podemos escuchar ese y otros varios decenas de millones de discos en cualquiera de las plataformas. Casi todo lo que se ha grabado, en un porcentaje muy elevado, no todo, pero en un porcentaje muy elevado, está a un alcance del móvil que tú y yo tenemos en el bolsillo. Y en consecuencia, creo que la posibilidad de perfilar tus preferencias y de filtrar todo aquello que puede llegar hasta ti y de escoger dentro de lo que te interese, que evidentemente no va a ser todo, aquello a lo que debes prestar una cierta atención prioritaria. Ahí el papel del informador, del periodista especializado, del prescriptor, que me suena un poco a farmacia, y es una palabra que me suena, que me tiene unas connotaciones más de bata blanca que no me gustan tanto. Sí que hay un papel muy atractivo para gente especializada en la información cultural.
Es decir, yo leo a compañeros y compañeras, los leo con mucho gusto y con mucha curiosidad y con mucha admiración porque me ayuda a... Tú seguramente sabes mejor que yo, porque tú como hombre absolutamente paradigmático de esta industria tienes muchas cifras en la cabeza. ¿Cuántas canciones nuevas se suben a Spotify, por decir un nombre de una plataforma, los viernes? Bueno, a ver, se habla de 30.000, 40.000 diarias, o sea, que diarias. Luego en los viernes encima es el gran esto. Sí, claro, pues fíjate, yo tenía en mente, de alguna conversación con algún compañero de la industria, como 90.000 los viernes. Sí, puede ser. Bueno, si es así, quiere decir que aunque no durmiésemos, ni comiésemos, ni hiciésemos otra cosa, podríamos escuchar el 5% de la música. Sí. Necesitamos a alguien que nos eche una mano. Lo necesitamos todos. Lo Totalmente. necesitamos también tú y yo. Totalmente. Hombre, yo creo que va muy asociado también ¿no? a lo que es el consumo, ¿no? El consumo, por un lado, en el consumo, el uso, ¿no? Al final, yo creo que el tener acceso a tantísima música genera una superficialidad en el uso de esta y se escucha todo pues por encima y muy rápido. Es eso asociado casi a la comida fast food. Incluso luego también el consumo, lo que era desde el aspecto, digamos, mercantilista, ¿no? Que al final, antes comprarte un disco suponía un esfuerzo, ¿no? Decir, joder, pues entonces intentabas afinar el tiro, claro, escuchar evidentemente algo, pero bueno, al final en la radio escuchabas una canción, el disco tenía 10 canciones, igual la canción era buena y el resto era un truño, ¿no? Ajá. Al final esa guía era importante, ¿no? A mí eso es una cosa que me preocupa bastante, el tema del factor compulsivo en el consumo. Fíjate que lo comentaba Manuel Alejandro, venerable, hablábamos de él antes de abrir los micrófonos, porque es un indiscutible, y lo decía de una manera, pues a lo mejor un poco trágica en una entrevista que le leía en El Mundo, pero absolutamente lúcida. Decía, me preocupa que Spotify haya convertido a los jóvenes en gente incapaz de escuchar las canciones enteras. Hay una parte muy a favor de que existan las plataformas, solo faltaba, me parece que es un avance tecnológico fabuloso, me parece alucinante el poder encontrar cosas a las que no llegarías en ningún caso. Ayer, por una serie de circunstancias, estaba escuchando folk mongol y algo tengo en casa, pero no tengo mucho. En Spotify hay más, ¿no? Y gracias a inventos como esto llegas a cosas que te sería muy difícil de alcanzar. Pero ese factor existe, e incluso existe por nuestra parte, o al menos hablo por mí, por la mía. Cuando tienes 20 años tienes la sensación de que el tiempo te llega para todo, y cuando tienes algunos más, esa sensación se ha volatilizado. Y yo la percibo. Yo tengo la angustia de que hay veces que hay discos a los que están encima de mi mesa y a los que no les presto la suficiente atención, la debida atención o la atención en el momento oportuno. A todos se nos han escapado grandes discos y a mí, por supuesto, el primero. Discos que luego los escuchas más detenidamente o que no les has desprecintado con la suficiente antelación como para decir, Dios, me estaba perdiendo uno de los grandes discos del año, uno de los nuevos nombres. O no he tenido el olfato o la intuición suficiente para priorizar este disco frente a estos otros tres. Claro, eso te lleva a que cuando los viernes yo me pongo a curiosear listas de novedades en distintas publicaciones de discos que sé que se publican ese día o que leo que se publican ese día, me produce una cierta congoja el ser consciente de que no llego a todo, a pesar de que es mi profesión y a pesar de que es mi pasión. Y de que va a haber discos que seguramente no escuche nunca y que seguramente habrían merecido y habría disfrutado de esa escucha. De la misma manera que también tengo la sensación de que mi disco favorito del año 2024, que ahora mismo no te sabría decir cuál es, pero alguno de ellos, pues seguramente sea mi disco favorito, sea un disco fabuloso que me flipe, que me vuele la cabeza y que habré escuchado 3 o 4 veces en toda mi vida. Cuando nuestros discos favoritos, insisto que no es un canto de nostalgia, es una reflexión en voz alta. Totalmente. Cuando en el año 86 escuchas el disco de los Smiths, escuchas The Queen is Dead, tú ese disco no lo escuchabas 3 o 4 veces, lo escuchaste 2.000 millones de veces. Claro. Y ese punto lo hemos perdido. No digo que lo de ahora sea peor, digo que es distinto y que ese tipo de
pensamientos a veces me invaden la cabeza y a veces un poquito me torturan. Bueno, y teniendo en cuenta todas las premisas que ya hemos planteado de la evolución, el cambio, cómo se consume, tal, sigues afrontando el papel de la crítica. ¿Y cuáles son esos elementos que más valoras a día de hoy cuando te enfrentas a hacer una crítica? Se entiéndase, la crítica puede ser constructiva a todos los niveles a la hora de hablar de un álbum. Bueno, yo la crítica no la considero constructiva o destructiva, desde luego destructiva en ninguno de los casos, porque me parece que el concepto destructivo es contrario iba a decir a la naturaleza humana, desgraciadamente, ¿no? Pero sí a mi pretensión como ser humano. Sí, Yo no quiero pasar por ahí. Lo que sí que tiene que ser es honesta. Y la honestidad implica la toma de postura, aunque pueda ser incómoda en un determinado momento. Y aunque a veces esa toma de postura te coloque en una situación, seas consciente de que te coloca en una situación minoritaria. Y una situación minoritaria, pues en ocasiones te coloca en el disparadero o te hace susceptible de ser objeto de todo tipo de críticas desaforadas, ahora que todo el mundo tiene oportunidad de ponerse delante de un ordenador, detrás de un nick falso y de decir cualquier barbaridad. Totalmente. Entonces, bueno, pues gajes del oficio, gajes desagradables, pero gajes del oficio, y lo que sí que afronto es la crítica, por ejemplo, de si hablamos de crítica discográfica que está devaluada y que yo defiendo a capa y espada, el análisis pormenorizado de un LP como unidad, como gran unidad de medida para nosotros los melómanos, esa crítica ha de ser poniendo el contador a cero, sin prejuicios ni puntos de partida previos, conociendo, en la medida que puedas conocer, la trayectoria o el bagaje de ese artista o de ese grupo, si es que tiene discos anteriores, si lo conoces, pero no prejuzgando nada, no diciendo los dos anteriores me han parecido una castaña, con lo cual ya verás que porquería va a ser esto, o este tío o esta tía me parece flipante y esto va a ser la bomba, porque si no pones el contador a cero, como poníamos a cero el contador de vueltas de las cintas de casete, estás tendiéndote a ti mismo una trampa. Totalmente. ¿Y cómo manejas la relación, digamos, entre crítico y artista, especialmente cuando la evaluación es negativa? Yo creo que tenemos que asumir el papel en todas las partes. Yo entiendo que la relación con el artista ha de ser cordial, puesto que nos unen muchas cosas, nos une un ecosistema, nos une muchas canciones, nos une una industria, un entorno, nos une que los músicos y los medios de comunicación se alimentan los unos a los otros, pero cada uno está en una silla distinta de la mesa. Nunca me gustó el compadreo, la amistad, la proximidad innecesaria o un poco temeraria con el artista. Yo creo que al artista hay que comprenderlo, hay que cuidarlo, hay que, por supuesto, respetarlo, pero no hay que convertirte en colega suyo. Porque si te conviertes en colega, estás traspasando líneas que no deberías traspasar, ¿no? Tú no eres el colega del artista. Tú no eres el colega de fulano o de mengano, no voy a decir nombres porque sería feísimo. Tú eres una persona que le conoce personalmente gracias a tu profesión y artísticamente gracias a tu profesión y a tu pasión, y que en ocasiones, debido a tu profesión, has de hablar sobre esa persona, sobre ese grupo, sobre ese hombre o esa mujer. Y en consecuencia es bueno, yo creo que los artistas con sus más y sus menos lo comprenden, hay excepciones clamorosas, pero es bueno que mantengamos una distancia prudencial. Todo los buenos deseos y toda el cariño y la predisposición hacia el artista, pero comprendiendo que yo no soy artista, yo soy periodista especializado en información cultural, y en consecuencia puede ser que si de una forma argumentada algo
de la producción artística de ese creador no me convence, deba decirlo. Pero bueno, sin decir nombres, que me parece muy bien, me imagino habrás tenido situaciones no complicadas con artistas que no han considerado que esa crítica era justa. No solamente, digamos, el contacto directo, oye, que esto qué tal, sino que la llamada a un jefe, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, pero eso, a ver, tú también habrás tenido llamadas, muchas de gente muy desagradable en tono muy mafioso. Pues, o sea, llamadas de managers a mí o a superiores diciendo, oye, que no vaya este tío a este concierto porque los va a masacrar a mi grupo favorito porque no los entiende y porque es un sinvergüenza. Pues todas, llamadas a directores de periódicos diciendo por qué no despedís a este señor, jugando con el pan de los trabajadores. Pues desgraciadamente muy pocas veces, pero alguna vez se ha producido. Bueno, pues a ver, siempre hay gente que no, o gente que no está a la altura, o gente que en un momento determinado no está a la altura. No vamos a considerar que eso es un comportamiento generalizado y todos podemos tener días malos o todos podemos tener un momento de enajenación o de indignación o de golpetazo de que te suba la sangre a la cabeza y hagas o digas algo que no está en lo que debería ser tu comportamiento profesional. Entonces esas cosas pasan. Bueno, pues aquí seguimos, Carlos. Bueno, vamos a hablar de esa pirueta periodística que surgió como un divertimento, yo creo, y que al final se ha convertido en algo pues casi también adictivo para los que lo seguimos, ¿no? Porque ya te genera curiosidad cuál va a ser el siguiente. ¿Qué te inspira a crear un disco al día y bueno, cómo se diferencia, digamos, de tu trabajo? Pues esto es una trampa que me puse yo un día a mí mismo sin ser consciente de lo que estaba haciendo y de la que estaba liando. O sea, es que no hay... Me encantaría decirte que fue fruto de un largo proceso de análisis, de una serie de consultas entre compañeros, amigos, expertos en comunicación digital, comunicadores del área, community managers, cero. Eso es una mañana que creo que en Facebook, diría que en Facebook, aunque suene vintage hablar de Facebook, pues tenía un disco que acababa de escuchar, le hice una foto a la portada y en lugar de decir qué buenísimo este disco, escribí unas poquitas líneas. Y pues en lugar de darle a publicar, después de escribir esas poquitas líneas, pues que serían a lo mejor 100 palabras, yo qué sé, pues 6, 8 líneas. Pues puse un disco al día y lo publiqué. Y al día siguiente, al ver la publicación del día anterior, dije, hombre, pues esto tiene su gracia, ¿no? Un disco al día, pues sí. Bueno, pues como total, pues hay veces que, bueno, cada vez más hay menos oportunidades de discos sobre los que te gustaría decir algo, poder decirlo en un foro público, pues para compartirlo con gente que pueda estar interesada también en el mundo de la música popular. Pues hubo un picoteo, un pequeño goteo de publicaciones digitales pues que les añadía lo de un disco al día, como una etiqueta, como un hashtag. Y eso pues terminó convirtiéndose en, bueno, pues de vez en cuando, o casi todos los días, o un día sí y 2 no, cuando me venía, de pronto pues ya la gente te empieza a preguntar, ¿esto de un disco al día? Yo, no es nada, esto de un disco al día no es nada. Pues es una etiqueta que me dio un día por poner, hasta que lo sistematizas y dices, hombre, pues un disco al día también es una marca, si lo quieres llamar así. Alguien me dijo, hombre, estaría bien que guardases el dominio porque sí. un discoaldía.com, si todos los días pones la etiqueta un disco al día, parece que tiene su lógica, y tú fíjate la que hemos liado. Pues así de lo uno fue llevando a lo otro, y de verdad que ha sido un accidente, no sé si feliz o no, pero un accidente. No, o sea, emanas que lo disfrutas, está claro, pero bueno, ¿cuál es el mayor reto que es mantener una crítica diaria? Al final, que ya piensas, ha cambiado de voy a poner esta foto en Facebook de este disco, voy a hacer un comentario, están esperando ya esa crítica. ¿Qué criterio sigues para hacer esa selección? La mayor dificultad es encontrar el tiempo para hacerlo. Es seguir haciéndolo, pues casi siempre, salvo motivos de fuerza mayor, 5 o 6 veces a la semana. No llega a ser un disco al día porque tendría que ser 7, pero es casi un disco al día. Sí. Y no es sencillo porque lo cierto es que es un proyecto, iba a decir personal, y puedo decir además unipersonal,
Nunca nadie ha escrito una sola línea en esa web que no la haya escrito yo, por motivos evidentes. Alguna vez alguien me ha dicho, oye, te echo una mano, y yo he dicho, es que es una web personal, ¿no? O sea, me encantaría hacer contigo otras cosas, pero no aquí, no. Este no es el lugar para que me eches una mano. Y esto lo único que me da es placer por compartir y me quita mucho tiempo. Y no me da tampoco ningún tipo de ingreso. No lo he monetizado, que es otra de esas palabras espantosas del lenguaje actual, igual que la de prescriptor. ¿Y la sinergia? Y la sinergia, uff. Y empoderados, que el otro día una maravillosa... Y la resiliencia. ¡Guau! Uf, un día teníamos que hacer un especial. Lo de empoderados me dijo que le tenía mucha manía una maravillosa escritora a la que admiro mucho, y en consecuencia, y me lo dijo ella misma como mujer, y evidentemente se puede decir empoderado o empoderada, pero lo asumimos mucho con las grandes conquistas del feminismo, que comparto al 100%, pero la palabra es fea. Y lo de la monetización también es fea, pero lo cierto es que yo no he buscado o no he tenido la capacidad o no he sido lo suficientemente avispado o lo suficientemente adaptado al mundo contemporáneo como para decir, hombre, esto igual había que buscar sinergias y decirle a alguien que podíamos ir en el mismo barco. Pues es que no lo sé, pero lo cierto es que ahí sigo. No hace mucho, como tengo un contador, evidentemente, en el gestor de contenidos, descubrí que estaba publicando la crítica número 2000. Y dices, la verdad es que es mucho. Y bueno, pues evidentemente si sumas horas, palabras y dedicación, sí que me lleva mucho tiempo el pensar qué es lo que voy a hacer al día siguiente. Hay muchos más discos de los que podríamos tú y yo escribir uno al día. Parece que uno al día es mucho, pero hemos hablado de que hay muchos más discos que uno al día. Entonces tienes que escoger, tienes que decantarte y eliges, contestando a la última parte de tu pregunta, pues evidentemente aquí no hay jefes ni superiores ni ningún tipo de cortapis, así que la elección es enteramente mía, los aciertos o los fallos son íntegramente míos y la elección es estrictamente personal. Busco discos de los que creo que es necesario hablar por su trascendencia y de los que creo que es necesario hablar porque si no, en muchos casos pasan inadvertidos. Y me gusta mucho el tener la ocasión de sacar al debate, de poder poner a disposición de otros compañeros, compañeras, de curiosos, de lectores habituales o circunstanciales, de aquí o de allá, en grupos o artistas que a lo mejor no son fáciles de llegar a ellos, digamos, por los... evidentemente no por las listas de lo más escuchado de Spotify. Totalmente, bueno, y leer y seguir un disco al día, bueno, pues detecta eso, pues que eres una persona con un amplio gusto, ¿no? Muy musical, muy compartimentado en distintos estilos. Preparando la entrevista he leído alguna entrevista contigo, ¿no? En la que, bueno, pues hablas también de lo homogéneo, ¿no? Que es ahora mismo en la música, ¿no? Está muy dominado quizás por el show business, más por el mainstream y tal, pero que al final se han roto esas barreras, ¿no? Que quizás para bien o para mal diferenciaban eso. Viniendo de ti, que has hablado de Philip Glass, has hablado del folk mongol, hablábamos de esa prensa donde pues Costa hablaba de una cosa o Manrique hablaba de otra, o todos tus referentes que has hablado hablaban de una. Ahora mismo, para un artista, ¿qué consejo le darías a un artista que quisiera ser medianamente relevante para destacar en medio de esta maraña donde bueno, es tan complicado al final de marcar personalidad, ¿no? ¿Consejo como melómano o como sí, sí, sé. ¿Qué te gustaría, qué crítica te gustaría hacer en un disco al día dentro de 5 años de un artista de hoy, digamos, de esto estándar, donde, bueno, pues estas estrellas rutilantes que salen de Spotify con millones de visitas y que creo, ¿no? En muchos casos con patrones muy, muy compartidos, muy copiados unos a otros, ¿no? Donde quizás la originalidad pues brilla por su ausencia. Claro, a mí lo que me desasosiega de los patrones y de los algoritmos es comprobar, y ya he dejado de hacerlo, o lo hago muy poco porque me produce una intensa fatiga, comprobar qué es lo que se entiende por viralidad
o qué es lo que se prima o qué es lo que luego se ensalza en una especie de pescadilla que se muerde la cola como lo que lo está petando. Si escuchamos las 50 canciones más virales de Spotify, ahora que no nos escucha nadie, Carlos, querido, probablemente no nos guste ninguna, ni a ti ni a mí. Y confieso que yo estoy abierto a que alguna de esas 50 me guste y alguna vez sucede o alguna vez sucederá. Pero además es que en muchos de los casos no me suenan los artistas o me suenan y no entiendo su posición viral o no creo que su viralidad sea más allá que la flor de un día. En algunos casos, en muchos casos. No digo siempre. No digo que los zetanganas no tengan un futuro en el mundo de la música. Digo que hay muchos trampantojos en esa fascinación por lo viral o por lo mainstream, otra palabra odiosa, y en consecuencia yo, si alguna vez tengo que hablar de un grupo, de un artista que sea el más escuchado del planeta, yo estaré encantado de hacerlo, porque no olvidemos que algunos grupos y artistas que nos han volado la cabeza y que forman parte de nuestra esencia más íntima han sido los grupos y artistas más vendedores de la historia. Cuando Pink Floyd saca The Dark Side of the Moon, que es un disco que sigo escuchando y que podría tararear nota por nota, como mucha de la gente que nos está escuchando. Es un disco que vende 20 millones de ejemplares y que es número 1 en todo el planeta. No te digo los Beatles, no te digo los Stones, no te digo el Rumors de Fleetwood Mac, ¿no? Los discos más... Thriller de Michael Jackson es un disco mayúsculo, es el disco más vendido de la historia. Los grandes éxitos de los Eagles, o sea, hablamos de los discos más vendidos de la historia y son discazos. Es decir, en el año 82 podías escuchar a Michael Jackson, Beat It o Billie Jean, canciones mayúsculas, como número 1 de los 40 principales. A mí me divierte de vez en cuando mirar la lista de los números 1 de 40 principales porque es una lista muy loca y muy ecléctica y que se creaba de una forma pues muy dispar. Pero es divertido descubrir esas listas hasta que llega un punto en esas listas en las que dejas de conocer la gente que sale en esa lista porque son canciones tan efímeras que la memoria no te alcanza para ellas. Te puedes acordar de algún cantautor maldito que fue número 1 fugazmente en los 40 en el año 77 y no te acuerdas de un número 1 del año 2012. Totalmente. Bueno, yendo a planos más generales de tu carrera como periodista, ¿esa entrevista que te fascinó? Pues mira, Tom Lauderdale, el líder de Pink Martini, aquí se puede decir puto genio, no un pitidito ni nada, ¿no? Pues un genio absoluto. Tuve la inmensa suerte, también por carambolas de la vida, de conocerle y de entrevistarlo en Portland, en Portland, Oregón. Mi primer viaje a Estados Unidos, tú fíjate, la gente empieza por Nueva York, que yo empecé por Portland, que es una ciudad loquísima y fabulosa, y de pronto te encuentras con este genio absoluto que te abre las puertas de su casa, literalmente, que te dice, espérate, porque es que me pillas en un momento de mucho ajetreo, deja que me pegue un duchazo. Y entonces, pues, estas instalaciones del estudio de Alfonso Santisteban empalidecerían en cuanto a número de objetos de memorabilia. Bueno. Si vas y lo de empalidecer en un sitio donde no queda un centímetro cuadrado de pared libre, parece que es metafísicamente imposible. Bueno, pues sí. Créeme que en comparación aquello es más. Y de pronto te encuentras con un tipo que sabe absolutamente de todo, que es generoso, que te pregunta cuáles son tus ciudades favoritas para luego buscar folletos de viaje en sus cajas de cosas inservibles y regalarte antiguos libros en Estados Unidos, folletos turísticos sobre España de los años 20 que tengo en casa como un auténtico tesoro que encontró este hombre, pues eso, en cajas y cajas de cosas viejas
Qué bueno. Que tenía ahí en casa. El que te lleve a lugares de muy dudosa definición para seguir hablando contigo y tomarse una copa contigo, y el que te acompaña al hotel, aunque te acuerdas del camino, a las 2 de la madrugada podrás el gusto de acompañarte, de darte un abrazo y tú le preguntas, oye, pero ¿tú no tenías una sesión de grabación mañana muy pronto? Y dice, ya, sí, pero bueno, I'll sleep when I'm dead, ¿no? Dormiré cuando me muera. Eso fue, claro, normalmente las entrevistas son una cosa precipitada que yo odio, en un contexto de primero tú, luego otro compañero, otra compañera, y ahí el artista tiene 7 entrevistas en una mañana, no sabe muy bien, llega un momento en el que no sabe muy bien con qué medio está hablando ni qué está contando. Y el tener la inmensa fortuna de conocer a fondo a un artista con tantos matices y tan ecléctico y tan poliédrico como él durante varios días, pues eso es una bendición. Y bueno, al otro lado, a nivel negativo, esa que te costó muchísimo y que todavía la recuerdas, ese Lou Reed que muchos han tenido en su vida. A ver, yo me acuerdo bueno, negativas pocas, pero sí que me acuerdo de la sensación de displicencia de tener delante a Michael Nyman y que Michael Nyman estuviese, mientras contestaba con muy poco interés por lo que estuviese contestando, con independencia de que la pregunta, a lo mejor eran muy malas las preguntas, pero no creo que fuesen todas tan malas como para que contestase así. El hecho de que Michael Nyman me estuviese a la distancia a la que estamos tú y yo, es decir, una distancia de conversación, medio metro, y que sus contestaciones fuesen mientras garabateaba semicorcheas en un pentagrama, como el que llena cuadros en un mandala, como el que está ahí con los lápices de colores, a mí me produjo una intensa sensación de ni siquiera de desagrado, sino de hastío, de lástima, de decir, tío, ¿por qué te comportas así? Sí. Luego, yo no soy un gran fanático de la música de Michael Nyman, pero evidentemente es un tipo muy importante. O sea, alguien que tiene la grandeza de haber compuesto el contrato del dibujante, ¿por qué luego eres así, tío? O sea, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas tú como habitante efímero de este planeta con este comportamiento tan mediocre? ¿Y esa que te gustaría hacer y no pierdes la esperanza de hacerla? Bueno, me gustaría hacer a Van Morrison, que es uno de mis mayores ídolos, y supongo que es bueno que no la pueda hacer nunca, porque todas las noticias sobre él es que, digamos que su encanto personal o su accesibilidad o su predisposición a la empatía son limitados. Y bueno, tú sabes que a veces es bueno que a los dioses lo más cerca que los tengas sea pues ellos en un escenario y tú lo más cerca de la primera fila. Totalmente. Bueno, desde tu posición de periodista, digamos, de ficha también en ese tablero de lo que supone la industria musical, una percepción global al día de hoy. ¿Qué piensas de la industria de la música ahora mismo? Ostras, pero esto necesitamos otra hora más, ¿no? Bueno, vamos a hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Al final creo que bueno, el conocer tu carrera es, bueno, pues como siempre digo de la mía, ¿no? Que en años hemos visto una evolución absoluta, que al final esto lo que te ha llevado es tener que adoptar, pues en nuestro caso, roles, pues de repente tener que ya ser los managers de los artistas, antes cosas que eran impensables, en tu caso tener que tal... ¿Crees que progresa, vamos a cambiar la pregunta, ¿crees que progresa adecuadamente una industria con una evolución constante después de venir de muchos años, digamos, de una situación muy cómoda, donde todo eran picos de éxito, de vender muchos vinilos, luego de vender muchos CDs? A ver, yo creo que la industria evoluciona y la industria sigue siendo apasionante. A mí me dan muchísima pereza los discursos tremendistas sobre la depauperación de la industria o los discursos de buenos y malos, de qué malos son los de la industria musical, qué buenos eran los artistas, cómo han sido los incomprendidos. Pues hombre, pues en la industria se han cometido tropelías y se han cometido fallos clamorosos, y la industria ha sido la que ha permitido y la que nos sigue permitiendo, gracias a gente como tú, puesto que eres un ejemplo preclaro en primera persona de hombre con nombre y apellidos de la industria musical de este país desde hace muchísimos años, pues que hayamos conocido cosas francamente interesantes, incluso muy interesantes, que no habríamos conocido si no hubiese
un tipo que además de empresario tiene su punto nada desdeñable de emprendedor, de loco, de apasionado y de echado para adelante, que es capaz de sacar a unos chavales que probablemente en otras circunstancias no habrían tenido una ventana de exposición como la que les han ofrecido gentes como tú y como otros grandes del sector. Evidentemente los que, pasan varias cosas. Una, que el ser humano no va a dejar de imaginar, de crear y de componer música. Eso por descontado. Y por descontado también el ser humano no va a dejar de querer escucharla y, por supuesto, ni tú ni yo vamos a querer dejar. Yo creo que muy malitos nos tenemos que poner, y hablo de todo tipo de enfermedades, para perder las ganas de escuchar música. Y lo digo desde la emoción de haber compartido música con hasta prácticamente el último día con gente muy querida que ya no está, y que la música nos servía para comunicarnos casi a diario. Entonces, eso no nos va a fallar y, en consecuencia, vamos a necesitar de intermediarios que nos faciliten el acceso. Ya sé que alguien puede componer una genialidad y colgarla en Bandcamp y que tú llegues por arte de vivirlo que a ese enlace. Pero es improbable, Carlos. Eso no sucede. Eso no es un relato verosímil. Lo normal es que ese geniecillo llegue a alguien como tú, o que sepa, o que me encuentre a mí y que me mande una maqueta. Lo más probable es que llegue alguien como tú y que alguien como tú, alguno de tus compañeros y compañeras de este equipo, me diga, oye, estamos trabajando con estos tipos y nos parecen fantásticos. Y, en consecuencia, a mí me produce un poco de lástima la devaluación absoluta del soporte físico, porque me parece que estáis mejor en términos de negocio, de volumen de negocio, con el auge del streaming, y me parece fantástico. Ya te digo que nada en contra del streaming, lo comentábamos antes, pero llámame exquisito, llámame clásico o llámame sibarita, pero yo tengo una sensación extraña que no sé si compartes, si es que no he capturado o no he aprehendido con H intercalada un disco en su integridad hasta que no lo escucho en el salón, en mi sillón, con mi equipo de música en unas condiciones aceptables. Yo no soy un audiófilo, pero me gusta escuchar bien la música. Y eso, está muy bien. Yo voy de camino a la piscina todos los días, o todos los días que consigo encontrar un hueco, escuchando música en Spotify. Es fantástico, aprovechas mucho el tiempo, es maravilloso. Sí a todo, pero la sensación de escuchar un disco de principio a fin, en tu vinilo, en tu CD, en tu equipo, en el salón de tu casa, es incomparable. Y en ese sentido creo que, habéis tirado la toalla, porque es lo que demanda a día de hoy el mercado en cuanto al soporte físico. Las ediciones en CD son casi testimoniales. El vinilo es un objeto fetiche muy bonito, y para los que coleccionamos todos los formatos, pues nos supone un desembolso importante, pero nos encantan los vinilos. Pero yo echo en falta el que se pueda disfrutar más y mejor de los soportes físicos, porque creo que, siendo igual de válidos los demás, es el que más disfruto de todos ellos. Totalmente. Pues nada, te agradezco mucho la reflexión general por lo que nos toca al sector, que al final es el fin también, ¿no?, de simpatía por la industria musical, ¿no? Pues visibilizar también ese trabajo que creo que hacía falta y que hace falta permanentemente de visibilizar, pues para que la gente sepa que detrás de ese éxito o de ese fracaso al final también hay un equipo de gente en distintos sectores. Ya no solamente hablamos del plano de la financiación o del marketing, ¿no?, sino pues gente como tú que escribes, que opinas, pues que al final componemos todo lo que es esta industria. Pues nada, estamos terminando. Siempre hacemos una pregunta al final que, siempre se da durante las entrevistas muchas pistas, que es ¿quiénes para ti han sido tus referentes? Pues vamos a aplicarlo al periodismo musical, el por qué, ya no solamente esa música que escuchabas, sino a día de hoy se echar la vista atrás y dices, joder, has hablado de Nacho, ¿no?, de Nacho Sáenz de Tejada. Nacho Sáenz de Tejada, sin duda. Vicente Cajiao, sin duda. Todo el amor para ellos dos. Yo creo que hay gente a día de hoy, por no hablar, evidentemente ellos dos han estado ahí
Evidentemente, toda la gente con Diego Benruic a la cabeza, que hizo la historia del rock por fascículos en El País en el año 87, diría. Yo estaba todavía en el BUP y los coleccionaba y lo debo tener. Ahora mismo estoy pensando que no sé muy bien dónde, pero seguro que lo tengo porque eso no lo he perdido bajo ningún concepto. Eso fue una primera enciclopedia absolutamente básica para mucha gente. A día de hoy sigo encontrando, porque tampoco, me gustaría decir que hay muchos compañeros y compañeras a los que sigo, a los que admiro, a los que aprecio. No me gusta esa visión de los periodistas especializados como gente enclaustrada y gente absorta que no mira y que si mira es para decir alguna maldad del compañero que hay más cerca. Ha habido algunos ejemplos de enfrentamientos o de no buenas comunicaciones entre compañeros del gremio, como sucede en todos los gremios, que no siempre te simpatizas o estás en la misma longitud de onda que otros colegas. Pero yo leo, por ejemplo, a mi paisano Tito Lesende y me maravilla su capacidad de análisis y su capacidad de extraer conclusiones nada evidentes de la obra musical de grandes artistas y de artistas noveles. Leo a Carlos Pérez de Ciriza y me parece que es una persona de una cultura vastísima y muy amena. He leído hace poco el libro sobre Peter Gabriel en ediciones Silex y me parece un librazo y tiendes a pensar que desde un país que no es angloparlante es muy difícil hacer una gran obra sobre un artista foráneo y esta lo es a todos los niveles. Entonces, bueno, hay grandes músicas que seguir escuchando, hay grandes artistas que seguir teniendo en cuenta y creo que hay cosas que seguir leyendo para tener acceso a esos artistas. Totalmente. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un auténtico placer. Estaba muy ilusionado con este encuentro, pero bueno, ha sobrepasado incluso las expectativas. De verdad, un placer. Ha sido un placer mío, de verdad, Carlos. No me suelen apetecer estas cosas, supongo que por ese pudor norteño, pero insististe lo suficiente como para a ti en concreto no poderte decir que no y te lo agradezco mucho. Bien. Pues nada, muchísimas gracias. Nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y esta vez nos vamos con Calle Plata de Peligro. Adiós.